Hola, bona nit. Jo havia de tenir un debat amb una altra banda i trobo que molt ben entès per part dels organitzadors han dit més val sumar esforços, fer-ne un de sol que no pas multiplicar les divisions, no? Aleshores, les reflexions que havia de fer eren sobre el 15M, el moviment, però després de sentir les intervencions d'abans de la Rosa Aurora se m'han acudit 3 o 4 coses que voldria dir al començament. Després faré alguna reflexió general. Potser serà una mica desordenat, però la primera en relació a ensenyament. M'imagino, he arribat tard, m'imagino que ni la Rosa ni l'Aurora hauran parlat del tema de la universitat. Jo, com que hi soc del ram, en parlo una mica, o us en faig una reflexió. Abans de la crisi, i en concret després del pacte d'Estraler de Lisboa, que és el que ens posa en aquest moment pràcticament la nova Constitució Europea i que prèviament s'havia fet a Bolònia la política sobre el que hauria de ser la política universitària de la Unió Europea, hi ha el pacte de Bolònia. El pacte de Bolònia es vesteix de 3 o 4 coses, totes molt boniques de cara als estudiants i a l'hora de la veritat diferents. Es vesteix de que, com que totes les titulacions, com que un estudiant d'Espanya o de Bèlgica o de Rússia, no Rússia no, de la Unió Europea, o dels països dels 27 països de la Unió Europea han de poder tenir un títol homologable a qualsevol país, de manera que tu puguis anar a fer de mestre a Londres o un metge anglès pugui venir a fer de mestre aquí, si no hi hagi d'haver tota la reglamentació complicada d'homologació de titulacions, els títols i els estudis i els plans d'estudis han de ser iguals. En funció d'aquesta norma es canvien tots els plans d'estudis sota el pretext que els estudiants podran tenir la mobilitat, no només els Erasmus o tants altres, sinó que podrà haver-hi mobilitat també professional i mobilitat d'estudiants. A l'hora de la veritat, aquesta modificació de plans d'estudis ha anat absolutament a la baixa, imposant un determinat model de plans d'estudis d'estil nord-americà, fragmentant el coneixement, perdent la visió global del que és la saviesa o el que és el coneixement d'una ciència i parcialitzant tant la ciència amb tanta fragmentació sota l'excusa que la ciència ha de ser una cosa molt aplicada, que deixa d'haver-hi el concepte d'universalitat de coneixements i es fan persones molt tècniques per saber operar aquell tipus d'amígdales, per saber fer aquest tipus de plàstics, per saber fer aquell tipus d'investigació de no sé què, una cosa molt aplicada, però no el professional que ens interessa a Europa, que sigui intercanviable. Aquesta és una primera qüestió, la modificació dels plans d'estudis, sota el pretext que ha d'haver-hi homologació, etc. Però sobretot, el Pla Bolònia anava a dir la universitat serà molt aplicada a un grupet molt petit d'alumnes. Hi haurà les tutories i un màxim de ràtio de professor-alumne de 15, això és el que fixava. Això volia dir que hi havia d'haver un increment de professorat pràcticament el doble del que hi ha ara, a fi efecte de baixar les ràtios i de que pogués haver-hi aquest contacte de seminari, de seguiment, es rebaixa molt les classes magistrals i s'incrementa molt el concepte de seminari, de contacte, etc. Bé, sabeu quina és la ràtio imposada ara per classe a l'Autònoma i pràcticament a totes les universitats? 130. Vale? 130. Havia de baixar-se a 15, els estudiants es van queixar, ha baixat a 130, s'ha pujat a 130. Sí, ara tornarem a aquella universitat massiva en la que els estudiants asseguts a terra i el professor demanant pas per favor, etc. I això serà a Bolònia. S'haurà canviat el pla d'estudis fent estudis aplicats, ja m'enteneu. Una tercera reflexió entorn d'això. Jo vaig estar de manera molt implicada i molt present, molt viu i molt contacte amb els estudiants que es van tancar a l'Autònoma amb el tema de protestant contra Bolònia. La veritat és que hi havia un feeling
molt interessant amb els estudiants, es van quedar a dormir, els hi portava xoriços, els hi portava fiambreres, etc, perquè em semblava que el que feien estava molt ben fet. Però va arribar un moment en què els estudiants ens vam dir amb molt carinyo, però ens parlàvem molt a les clares, es van equivocar d'estratègia. Van agafar una estratègia de tan maximalista que era impossible que allò fos possible. Jo els deia, escolta, aquesta maximalització, això que dic ara vindrà amb una altra cosa que diré després, maximalització l'havien d'haver fet els estudiants ara fa 5 anys, quan encara no hi havia hagut Bolònia, quan Bolònia d'alguna forma s'ensumava, quan hi havia possibilitats d'intervenir. I els estudiants d'aquella generació, d'ara fa 10 anys, jo que els deia, escolteu, que ens ve fort, que vindrà fort, que això, que és mentida el que diuen, etc. Els estudiants no la veien venir i no es van mobilitzar. I després els que la veuen venir, perquè ja ho tenen a sobre, es mobilitzen sense possibilitat d'intervenció. I en canvi podien haver intervingut amb altres coses més concretes, de modificar. Dic això perquè, al meu entendre, la reflexió sobre l'estratègia immediata del procediment de lluita a cada moment és importantíssim. I acabo aquest apartat d'això dient que tinc tota la sensació que el 15M ho està fent molt bé, no només amb ideologia, sinó també amb estratègies. I el dia que a mi em sembli que ens equivoquem, ens ho direm mútuament, igual que ens ho dèiem mútuament també amb els estudiants que van lluitar contra Bolònia en un determinat moment. Aquesta és una reflexió entorn de l'ensenyament, entorn de l'ensenyament universitari, etc. Segona reflexió entorn del 15M i entorn de la universitat, una cosa empalmant les dues coses. A veure, el que està passant en aquest moment a Espanya, a Europa, és molt gruixut, molt gruixut. És d'una envergadura, un atac com no hi havia hagut mai des de la Segona Guerra Mundial, en contra de l'estat del benestar, en contra de les persones, en contra... És d'una envergadura... Ara no vull entretenir-me amb xifres perquè les coneixeu, perquè ja les hem dit una altra vegada, però és un atac d'una brutalitat per part dels estaments econòmics mundials, obligant a uns retalls importantíssims com no hi havia hagut mai. Aleshores, davant d'això, que és d'una agressivitat, el que ha passat amb Grècia, el que passa aquí a Espanya, un canvi de la Constitució en 2 dies, el que ha passat a Líbia, perquè no està desvinculat això, no és desvinculat. El sistema necessita petroli i anirà a fotre a qui sigui que tingui petroli. I aleshores tots els mitjans de comunicació aniran a justificar que el Gaddafi era molt dolent, que tenia barba, que no sé què, que anava amb turbant, que tenia moltes senyores, que és molt dolent, que més cridava, etc. Interessa el petroli. Al començament anirem a protegir la protecció civil, la població civil. Ara ja, amb tot descaro, els importa un ble de la població civil i ja queda en París se decidirà el futuro de Líbia. El sistema és tan bèstia que necessita enriquir-se, necessita fonts d'energia. Aleshores, davant d'aquesta situació inèdita, després hi tornaré, en el món, davant d'aquesta situació inèdita, en 40 anys del món, les universitats callen. I dic les universitats com els intel·lectuals d'Europa callen. Els mitjans de comunicació estan comprats. No hi ha un nervi d'alguna forma que digui basta ja o prou. Quin és el paper de l'intel·lectual en el món d'ara? Perquè el paper de l'intel·lectual en el segle XX, en el segle passat, havia tingut moments d'una forta incidència pública i social. L'intel·lectual calla. L'intel·lectual que en principi tindria l'obligació
de denunciar i anunciar, de denunciar la trampa, la mentida, el cinisme públic del polític i de l'economista que s'amaga, i hauria d'anunciar cap a quin cantó, quines mesures, què és el que podria fer-se. L'intel·lectual calla. Durant la Guerra Civil aquí hi van haver intel·lectuals que no van callar, que van dir i se la van carregar. I abans de la Guerra Civil, durant la República, hi van haver intel·lectuals que van cridar. I Unamuno i tants altres, i Ginés de los Ríos. Eren veus d'alguna forma que la gent se les escoltava. Doncs bé, permeteu-me que us digui una cosa i no torno a voler fer un piropo. L'únic intel·lectual que en aquest moment parla és el 15M. Vale? Amb moltes deficiències, equivocant-se, fent... Però és l'únic intel·lectual, l'únic col·lectiu que d'alguna forma té capacitat de dir prou ja. I ho fa el 15M d'una manera... Bueno, ja ho sabem. I tant de bo no sigui com un barquet que se l'emporti al riu, el 15M. Perquè el que s'ha fet fins ara amb tan poc temps vol dir que ha connectat amb una massa social indignada i que partits polítics, sindicats, s'han hagut de posar a remolc del 15M perquè tenen tota la raó, no només la raó ètica, sinó també la raó tècnica d'algunes de les coses que es proposen. Per tant de bo aquest intel·lectual difús, orgànic o no orgànic, diguem-ne com vulguem, deixi o tingui una veu més forta encara. Després, en tot cas, em referim a alguna cosa que ha dit la Rosa, reafirmant el que diu la Rosa. No hi ha neutralitat en aquest món, ni hi ha neutralitat en la universitat. I aquell que digui que jo vull ser neutre és un mentider. Si jo no m'inclino per res, s'està inclinant pel poder. Aquell que diu, bueno, és igual, deixant això. Una cosa, aquestes reflexions entorn del 15M que no tenia preparades per fer una altra xerrada, però que sí que m'ha vingut el cas entorn del que estàveu dient vosaltres. Dic, la situació d'ara és tan greu, de la barra amb la que hi actuen polítics i la barra amb la que actuen economistes que s'amaguen, no economistes, gent de diner que s'amaguen sota paraules. Ara la paraula és el mercat, com si el mercat no fos ningú. El mercat són persones que tenen nom i cognom i que se les pot identificar, que són els que actuen abusivament en contra de determinat tipus de mesures. Bé, el que està passant és tan greu que deixeu-me fer una reflexió, i no vull ser, no voldria ser alarmista. És molt semblant el que està passant ara el que va passar entre guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Molt semblant. Després de la crisi del 29, amb una crisi generada en primer lloc als Estats Units però portada després vinculada al que es porta a Europa, i per tant amb una crisi i un atur molt fort, pràcticament al mateix nivell d'atur que ara, aquí, amb una desorientació ideològica molt forta i sense saber exactament què és el que passava. Aquella situació és el caldo de cultiu del feixisme. I el feixisme que arriba a un xoc de trens, primer el 33, després el 36 i després el 39. El 33 quan puja Hitler al poder com si fos el possible salvador i ningú diu res. I Hitler no els va amagar des del començament de les seves intencions, no només semites sinó directament feixistes, antisemites sinó directament feixistes. I ningú deia res. Ni a Londres,
ni a París, ni al Vaticà, ningú deia res. Home, no deu ser tan dolent, està clar que la situació és molt greu, ell diu que ho redreçarà, ja veurem quines intencions té. Home, ha ocupat Àustria, home, segurament això del tema de l'espai vital deu ser veritat. Ocupen Líbia. Home, segurament això del deute d'Alemanya era excessiu perquè França va imposar un deute de guerra excessiu. Mercats. Home, tota la societat europea callava. Ara, quan llegim la història un cop ha passat la història i mirem què és el que va passar del 33 o del 29 del 33 al 39 o 45 amb la Segona Guerra Mundial, tots ens esgarrifem. Com pot ser que no ho veiessin? Però si estava a la vista les intencions de Hitler, si va ocupar Àustria, si va ocupar Polònia, si ocupa Txecoslovàquia, si després els Sudets, si després no sé què, si ja se sabia dels camps de concentració, si ja se sabia. I aquella gent callava, i el Vaticà callava, el defensor dels drets humans i el defensor de la pau, i França callava, i Anglaterra callava, i fins i tot es va fer un determinat pacte Stalin-Hitler que tothom coneixia però que també tothom callava. El que està passant ara és tan calcat en aquell moment i tothom calla. I tothom accepta el 15M. I les esglésies callen i no diuen res. I el Zapatero es doblega i modifica la Constitució a fi i efecte d'aplicar el pacte de l'euro. El meitat de juny ens vam manifestar tots en contra del pacte de l'euro. Vam sortir tots en contra del pacte de l'euro, que vol dir estabilització, que vol dir no inversions, que vol dir... Tothom calla en aquest moment. Qui se'n recorda que vam cridar en contra del pacte de l'euro? I acabo aquestes consideracions que no vull, perdó, amb dues consideracions que no vull que siguin terrorífiques. Hi ha una cosa per mi que és especialment sensible, especialment greu, que ho poseu aquí en el paper aquest que m'heu donat, que és el tema del PIRMI. El tema del PIRMI, que vol dir tractar amb una relativa dignitat els més pobres de la societat. La dignitat d'una societat es medeix fonamentalment per si els últims, els pobres, els que no tenen res, són tractats amb una mica de carinyo, entre cometes. El que està fent, el que ha fet la Generalitat amb el tema del PIRMI, que és donar els 425 euros a les persones que no tenen res, el que ha fet, sota el pretext de modificar el cens, etc., és d'una crueltat i d'una falta de dignitat que a mi m'importa un pito que sigui Convergència, que sigui socialista, que sigui el PP. La institució pública que fa una actuació d'aquestes contra els seus ciutadans és una institució, jo no diria criminal, però és una institució indigna. Per mi la defensa d'una societat va no perquè els de dalt de tot cobrin molt, que és injust, sinó si els de baix de tot són protegits. I el tema és un tema semblant al tema dels desallotjaments. És tocar el sector més dèbil de la societat. Hi hauria un altre sector més dèbil del que jo d'alguna forma també en sé una mica per raons personals i que també s'està tocant en aquest moment, que són les presons. Però com que els presos no voten, m'és igual, que es fotin. És dir, una societat que margina els sectors més dèbils o els sectors més vulnerables de la seva pròpia societat és una societat indigna, o la institució que fa això és una institució indigna, i val la pena indignar-se per això. A mi m'agradaria que el tema del PIRMI, igual que s'ha posat sobre la taula el tema dels desallotjaments entre els indignats, el tema del PIRMI o el tema de les presons, o el tema, etc., que aquests sectors, els indignats, els posin molt a flor de pell, igual que van posar el tema dels desallotjaments.
I acabo. A veure, a vegades ens hem cansat, els que d'alguna forma doncs hem fet alguna xerrada i així, de dir als nois joves: escolta, el que ve és gros, vosaltres ho tindreu pitjor que nosaltres quan teníem la vostra edat. Segurament. Però jo no vull acabar amb un, diguem-ne, missatge de pessimisme. Han de canviar moltes coses. S'haurà de canviar el model de producció, el model de relacions socials, el model de creixement indefinit que no és sostenible. Han de canviar moltes coses que no sabem exactament cap a on caminaran, cap a on, com farem el traspàs. Però perquè aquestes coses canviïn, i canviïn en bon sentit, que vol dir d'alguna forma que no deixem de ser tant o més feliços que havíem sigut abans, cal crear una consciència interior i una... O sigui, la felicitat no la donen només els diners són imprescindibles, i fins ara nosaltres ens creiem que en una societat només es mesurava la seva felicitat a partir del PIB, del Producte Interior Brut, o de la renda per càpita. No és veritat. Segurament que les rentes per càpites, amb aquest model de més gent que voldria i que voldríem repartir, segurament que les rentes hauran de baixar, segurament. Però això no vol dir que la gent jove tingui menys felicitat, menys capacitat, menys oportunitats que el que tenien nosaltres, en el que nosaltres només es mesurava la felicitat a partir del Producte Interior Brut, a partir dels diners, a partir de la renda per càpita. Per tant, eufòria per part del grup de joves, encara que de fet el trànsit serà un trànsit complicat. O sigui, a veure, missatges així de flaixos, el tema de la universitat i el tema de l'ensenyament a la universitat i el Pla Bolònia, el tema de la Segona Guerra Mundial, que penso que estem en un moment molt semblant des del punt de vista cultural, econòmic, de desinterès, de descrèdit absolut de la política, no només dels polítics com a persones, perquè hi ha molts polítics que sí que fan el que poden, sinó de la política en tant que mecanisme ideològic per transformar la societat, no? Perquè els que manen no són els polítics, en definitiva són el G20, les multinacionals, els que tenen fons d'inversions, aquest 3%, aquest 97% de diners que és el diner circulant, que és diner mentida, diner virtual, etc. I per últim, aquesta última consideració entorn del PIRMI i dels més dèbils de la societat. Res més. Vale, doncs sí, estava preguntant si té temps per iniciar un debat. Sílvia? Jo només volia fer una reflexió respecte al que ha dit de la Segona Guerra Mundial, que no cometem, que sempre cometem l'error de considerar que el que va passar amb el nazisme és com una excepció a la història, que va passar en un moment donat, en un lloc donat, i que hi havia una gent especial que era dolenta i que ho va fer possible. Que el nazisme es va donar perquè hi havia les condicions socials que feien possible que es donés i perquè determinada gent ho va promoure i que actualment estan en aquestes condicions socials i que això, que no pensem que va passar excepcionalment, que pot tornar a passar en qualsevol moment i que hem d'estar alerta. ¿Alguna persona més? Sí. ¿Es presente? Buenas noches. No pensemos solamente que nos está atenazando el capital de mala manera, porque el capital de alguna manera hay que valorarlo lo que es. Y lo que es que de alguna manera tiene amedrentado al sistema político que tenemos actualmente en este y en otros países. Porque decimos, es que la culpa es toda de los políticos. Los políticos es verdad que se han bajado los pantalones ante el sistema capitalista. Y no lo podemos permitir, porque si lo estamos permitiendo, estamos cayendo en la trampa de que nos da igual que tengamos una política de monta tanto como de tanto monta. Porque a mí me da igual el PP que el PSOE en este momento, porque ellos no mandan. ¿Quién está mandando en este país? Está mandando el capital. Lo tenemos más claro que el agua.
¿Quién le mete mano al señor Botín, por ejemplo? Sabéis que no hace mucho tiempo se ha declarado que la cosa estaba así medio en bancarrota, pero la bancarrota ¿para quién es? Para el pobre desgraciado, para el pobre obrero, para el que no tiene trabajo, para el que no tiene un medio de vida. Y entonces tenemos que invitar a nuestra sociedad más baja de que participe en todos estos problemas, porque el problema viene de muy de por encima del sistema político, porque está claro que ellos no tienen casi ni voz ni voto. La voz y el voto lo tiene el capital, que son quien tiene el dinero, y no se quieren desprender de él, cueste lo que cueste. Está claro lo que ha hecho Jaime. El tema de lo que ha pasado ahora mismo en Libia. Han ido ni más ni menos a buscar el petróleo. ¿Pero quién lo ha ido a buscar? ¿Los políticos o los capitalistas? Ahí está claro. ¿Qué es lo que pasó en Irak? Más de lo mismo. Es verdad que son unos corruptos, porque yo no voy a defender ni puedo defender a unos ni a otros, pero es que son más corruptos los que están intentando masacrar a ese sistema, porque de alguna manera se quieren hacer con el crudo del mundo para de alguna manera seguir enriqueciéndose ellos. No debemos consentirlo y tenemos que ser más sensatos, que somos pobres, que somos trabajadores, que no podemos aceptar el sistema capitalista, que es el que está hundiendo el sistema en el mundo, y que nadie nos hable de que los socialistas nos van a defender esto o los populares nos van a defender lo otro. No, señores, ni tienen voz ni tienen voto. La voz y el voto lo tiene el capital, y nos tenemos que bajar un poco del pedestal donde estamos subidos. ¿O es que nosotros tenemos aspiraciones a vivir del sistema? No tenemos que tener esas aspiraciones. Tenemos que vivir bajo el prisma de que el que más, el que menos. Yo no hablo por mí, por la edad que tengo, porque yo si os dijera estoy hipotecado os estaría mintiendo. Pero es verdad, tengo 3 hijos y los 3 están hipotecados. Y están hipotecados no para 3 mañanas y media, porque la gente de mi edad nos hipotecamos para 10, 12 años. Ahora un chaval de vuestra edad, de un montón de los que estáis aquí, que os hipotequen hasta que tengáis 70 o 70 y tantos años, es la mayor aberración que puede existir. Por lo tanto, yo personalmente estoy totalmente en contra del sistema capitalista y en contra del sistema político este de monta tanto monta. Por lo tanto, apoyo y apoyaré y estaré siempre al lado de la movida del 15M. Buenas noches. Una paraula més i després passem al micro al Jaume. Yo después de esta charrada estoy bastante pesimista y me gustaría que dieras unas palabras de esperanza, porque si se repite la historia es inevitable la Tercera Guerra Mundial, que se va a ir de una tercera parte de la humanidad, no sé cuánto, catástrofes naturales, y quizás es la única forma de que tomemos conciencia y empecemos de nuevo. No veo solución yo, por eso a ver si me puedes dar una palabra de esperanza, porque yo lo veo así. No hace falta una tercera guerra mundial, estamos en la tercera guerra mundial. No hace falta. O sea, si, mira, en el 2006 se produjo un incremento masivo de los precios de los productos básicos de alimentos del tercer mundo, fundamentalmente trigos, blat de moro, azúcares, leches, oleaginosas, etc. Este incremento de precios, que subió prácticamente a un 50% de estos precios, fue debido a 2 cosas fundamentalmente. Uno, a los agrocombustibles, a la necesidad de buscar gasolina de los productos de alimentación, fundamentalmente de los granos, y en segundo lugar, porque las grandes multinacionales pueden especular lo que se llama a futuro. Quiere decir, son tan fuertes que pueden comprar los productos enteros de lo que Bolivia o de lo que el Senegal pueda comprar a 10 años vista, y por tanto son quienes mandan en el mercado para imponer los precios que les convienen. La ONU, la Delegación de Infancia de la ONU, la UNICEF, dijo que con este incremento
los 40.000 niños que diariamente mueren de hambre en el mundo se incrementarían en mucho. No dijo cuándo. En el 2008, 2 años después, la misma secretaria general, el secretario general en aquel momento, de la UNICEF, dijo que ya no son 40.000 niños que mueren diariamente de hambre en el mundo, son 60.000. ¿Vale? No hace falta una tercera guerra mundial. O sea, lo ocurrido en Irak, lo ocurrido en Libia, este tipo de... O sea, se está llevando a cabo la profecía de aquella del informe Lugano, en que decía que unos sabios pues, van a necesitar que la propia población se elimine a sí misma. Esa es la situación, ¿no? Seguramente que también hará falta mecanismos de exterminio de poblaciones, pero bueno, la realidad es esa. Entonces, no hay en este momento posibilidad de buscar un sistema globalizador alternativo. Nadie sentado en su despacho, por muy lúcido que pueda ser como Marx, pueda identificar cuáles son, no solo las causas sí que son identificables, sino cuáles son los procesos para cambiar eso. No hay posibilidad. La única posibilidad que hay en este momento, y ofrece mucha esperanza, es ir resquebrajando el sistema poquito a poco, con las pequeñitas experiencias. El 15M es una de esas experiencias, pero también la banca ética, también los cultivos de huertos en casa, en la ciudad, también pequeñas cooperativas urbanas, también determinado tipo de trabajo de mujeres, enanos infiltrados que todos los grupos tenemos, hasta en las máximas instituciones, ¿no? El propio sistema, hay gente metida dentro del propio sistema que está luchando, a pesar de estar metida dentro y viviendo de esto, está luchando en contra del sistema, aprovechando la información que tiene. Todo esto, que es una gama amplísima, grupos de mujeres, medicinas, farmacéuticos y médicos que recetan los genéricos para eliminar la especulación de los grandes laboratorios farmacéuticos. Todo eso, sumado, es una multiplicidad inmensa de alternativas que van resquebrajando el sistema. Y además, este resquebrajamiento del sistema, digo que no puede haber un único proyecto en este momento, porque no va a ser la misma sociedad urbana que tiene que vivir, que se tiene que vivir en Hospitalet, que la que se tiene que vivir en la selva de Bolivia, o la que se tiene que vivir en el centro de África, o la que van a vivir en la India, o los que van a vivir dentro de China luchando en contra del sistema. No hay un único proyecto. Entonces, toda esta suma, igual vosotros os entusiasmasteis o leísteis un libro que se hizo muy famoso hace un par de años, de Wallenstein, que decía cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Se acusó a Wallenstein de utópico, de no tocar de pies en el suelo, no es posible cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Recientemente el propio Wallenstein está diciendo efectivamente aquello era no tocar de pies en el suelo, aquello era un sueño, aquello, etcétera, y está todos ya diciendo la suma de las pequeñas alternativas van a ir resquebrajando el sistema. Y ahí es donde yo creo que deberíamos apuntarnos todos. Y por eso es tan, digamos, esperanzador ver que en determinado tipo de grupos, como por ejemplo 15M, pues necesitan saber qué ocurre en agricultura ecológica, qué ocurre en el sector de escuela alternativa, qué ocurre en el sector de laboratorios alternativos, qué ocurre en el sector de economía alternativa o los sectores de la economía alternativa. Aquí algunas veces los habéis invitado, ¿no? Seguramente esto van a ser, de momento son pequeñas olas y seguramente van a ser después un gran océano, ¿no? Un tsunami quizá, pero de momento no tenemos posibilidad más que trabajar en pequeñas olas o pequeños granitos, y esto sí que da satisfacción, felicidad, sobre todo cuando uno se sitúa con su propia responsabilidad y sabiendo que hace todo lo que puede a partir de su propio ámbito, ¿no?
O sea, yo no voy a cambiar el mundo, ni voy a cambiar Sudáfrica, ni voy a cambiar el Banco Mundial. Y en cambio, desde donde yo estoy, coherente con mi propio pensamiento, voy a colaborar para que yo y otros muchos vayan cambiando el sistema. Yo creo que es esto lo que hay que hacer. ¿Tienes una palabra más? Hola, yo soy de Bielorrusia y cuando se hablaba antes del racismo, de la inmigración y de la educación, lo entendí bastante bien. En la Unión Soviética la educación fue más autoritaria, creo, que aquí. Y eso yo lo viví de pequeño, viendo como a mis compañeros de clase pues los pegaba la profesora de la peor manera. Quiero avisar que no soy militante de ninguna organización política hasta ahora, pero permítanme no estar de acuerdo con que ninguna fuerza política está pronunciándose y avisando sobre el peligro del fascismo que ahora está creciendo, porque varias fuerzas políticas lo hacen. No sé si por casualidad hace poco conocí la UCE, que para mí era, bueno, no sé, fue así de repente. Y aquí tengo una revista de la UCE con un artículo que se llama Extrema derecha en Europa, los perros de presa afilan sus colmillos. Después la revista que se llama Chispas me llamó mucho la atención. La tengo aquí. Aquí está, bueno, los políticos españoles Rubalcaba y Zapatero, y en la otra portada está Merkel con Obama. Y quisiera aportar daros a conocer una pequeña movida más, un pequeño proyecto más, que es, como me he enterado hace poco, la UCE y De Verdad contra la Crisis plantean hacer un amplio frente de unidad en torno a tres cuestiones. La primera es unidad para acabar con el paro, elevar el poder adquisitivo de la mayoría, etcétera, que bueno, ellos se pronuncian a favor de una redistribución directa de la riqueza, que esto lo voy a hablar con ellos porque mañana sí que voy a esta reunión. El segundo punto es unidad para ampliar la democracia, y están hablando ellos mismos de la democracia directa y de un mandato vinculante para ellos. Y la tercera es unidad para defender la soberanía nacional y decidir de forma autónoma lo que más conviene al país y a las necesidades de la mayoría. Así que, bueno, 15M, estoy de acuerdo con 15M, estoy de acuerdo con estos y estaré de acuerdo con más colectivos, y creo que tenemos que unirnos para crear este frente de unidad. Y no quiere decir que los proyectos pequeños no cuentan, pero las personas que me conocen desde hace años, ya siempre digo que creo que para hacer grandes cosas, es necesario utilizar el poder del Estado, aunque los cambios pequeños también se puede hacerlo, y todos estos cambios grandes precisamente tienen que empezar por los cambios pequeños, por los grupos pequeños que luego van uniéndose y encontrando eventualmente una unidad. Y bueno, gracias. Sí, hay dos palabras más. Hablando de las universidades, acabo de salir de la biblioteca y leyendo La Vanguardia, hay un artículo allá que dice
que las universidades en Barcelona y en Autónoma han bajado 10 posiciones en el ranking internacional. Eso, la culpa de la crisis o Bolonia, o ¿de dónde viene el problema? Esa bajada de 10 posiciones en el ranking internacional. Claro, hablando de los intelectuales, el periodista que ha escrito este artículo para minimizar el golpe un poquillo, o para estaba hablando de Madrid y diciendo que las universidades en Madrid están peor. ¿Para qué no enfrentar el problema? Diciendo que, bueno, vamos bien porque las universidades en Madrid están en peor posición. Y sacando el tema de los emigrantes y los que vienen de fuera a estudiar aquí, entre comillas, estudiar en las universidades, comparando España, por ejemplo, con Inglaterra, las universidades inglesas encuentras 40% de los alumnos son extranjeros, y esto es una riqueza económica y riqueza cultural. Pero aquí no están mirando esta dirección. Están poniendo dificultades a los alumnos que vienen de fuera. Poniendo un ejemplo, los alumnos de medicina, por ejemplo, para presentarse al MIR, tiene que tener nacionalidad española, si no está permitido hacer el MIR. Y esto es un problema para la gente que viene fuera a estudiar aquí. Es decir, la universidad tiene que tener suficiente autonomía para enfrentar estos problemas. Y los intelectuales universitarios no hablan de esto, no solucionan los problemas de la universidad. Están ahí por estar. Y gracias. Muy breve. La pregunta, que dentro de los distintos retos que podemos tener esta onda, este movimiento que es 15M, este movimiento de indignación, ¿cuál sería algunas de las cosas que nos podríamos encontrar a tenor de la historia y desde aquí poder reflexionar para anticiparnos? ¿Qué retos son esos? Gracias. Ya. A ver, oye, ¿dónde está el muchacho ruso? Ojalá yo supiera hablar ruso tanto como tú sabes hablar en castellano, ¿eh? A ver, dices, no es verdad que no haya nadie que manifieste, etcétera. Siempre ha habido, a lo largo de la historia, los pepitos grillos son muchos o pocos, siempre ha habido la función del sector que ha intentado quejarse, que ha sido lúcido hacia el futuro, que, etcétera. Desde Bartolomé de las Casas o Cervantes con el Quijote, que es un denunciador del determinado tipo de modelo de sociedad de entonces, siempre ha habido quienes... pero una cosa es que los pocos que denuncian sean más o menos escuchados, y otra cosa son las grandes instituciones. No hay grandes instituciones en este momento, ni grandes personajes públicos que sepan jugarse el tipo a pesar de la represión que puedan tener, jugarse el tipo defendiendo determinado tipo de valores. No los hay.
Te pongo un ejemplo. Yo creo que todos los de aquí, todos los que estamos aquí, yo incluido, nos hemos sentido profundamente rabiosos frente a la visita del Papa. Para mí ha sido un escándalo, no tiene nada que ver con el Jesús del Evangelio, es otra cosa, etc. No ha habido instituciones que denuncien esto, ¿entiendes? Ha habido pequeños grupos de creyentes, de ateos, de librepensadores que han dicho una España laica como puede ser capaz de... Tanca-ho tu, perquè si no, no... Tanca-ho. O contesta, dius que ja contestaré després. No ha habido grandes instituciones ni religiosas, ni de ningún otro tipo, ni políticas que se hayan enfrentado a esto. ¿Por qué? Porque hubiera quedado mal. España es un país laico y el PSOE en el gobierno ha dado 50 millones de euros para la visita del Papa. Visita del Papa pagada por las grandes instituciones bancarias, por las multinacionales, etc. La Iglesia, que dice hablar del Evangelio de los pobres, no ha dicho nada. No solo no ha dicho nada, sino que ha sido la gran promotora. ¿Vale? Entonces, ante este hecho, que a mí me parece de una gravedad importante ante un Estado laico, nadie ha levantado la voz. Era esto a lo que me refería. Hay pequeños grupos, ha habido pequeños grupos, siempre hay los colectivos Pepitos Grillos. No pongo en cuestión que a muchos muchachos que fueron allá les sirviera, que encontraran que un mundo multicultural y que se habla muchos idiomas y que fue un turismo divertido, etcétera. No pongo en cuestión los muchachos que vinieron aquí. Pongo en cuestión la estructura, que es una estructura, en este caso, una estructura terriblemente corrompida y no se ha denunciado. Lo mismo en política y lo mismo... Bien, y respecto de la universidad, mira, yo no conozco esta encuesta de las instituciones internacionales que valoran el ranking de las universidades. La verdad es que tengo el convencimiento que las universidades españolas y en concreto las universidades catalanas han dado hasta ahora un muy alto nivel de rendimiento académico. O sea, no es broma, no se ha hecho en broma. La dedicación del profesorado y la dedicación del alumnado ha dado unos muy altos niveles de academicismo, de rendimiento, etcétera, pero mucho en el tono que decía la Maripau, que decía la Rosa Cañadell, más en el nivel de conocimientos que en el nivel de denuncia y de formación de personas, ¿no? Respecto de estos rankings, pues estos rankings, vete a saber quién lo ha promocionado, porque puede ser que hayan promocionado estos rankings, lo mismo que el informe de PISA, ¿no? Depende quién esté en el tribunal haciendo el informe de PISA, el informe sale de una manera o sale de otra, y depende de quién esté en esta institución. Si le apetece dar visto bueno a un determinado tipo de universidades porque se adaptan mucho al modelo norteamericano, le dará una gran calificación, y si a otras universidades le dará una pequeña calificación. No conozco este informe. Pero en relación con los universitarios que vienen de fuera, los universitarios que vienen de fuera de la Unión Europea tienen los mismos derechos tanto para el MIR como para cualquier otro necesitan convalidarse, etcétera, pero pueden acceder al MIR. Los que no pueden acceder al MIR son los extracomunitarios, cosa que a mí me parece injusto, pero de hecho es así. Los universitarios de los 27 países de la Unión Europea tienen los mismos derechos de vivienda, de becas, de traslado, etcétera, de universidades, excepto la titulación, que tienen que hacer las convalidaciones para saber si las asignaturas son o no son correspondientes. Los extracomunitarios lo tienen mucho peor. Y extracomunitarios quiere decir no solo de la parte este de la Unión Europea, sino fundamentalmente latinoamericanos. Y muchos vienen aquí y lo sufren, ¿no? Y a mí me parece realmente una injusticia. Y en la última cuestión, ¿qué podría hacerse en relación con la historia?
pues no... O sea, mira, en los escritos que aquí tengo, yo hice, pues había publicado no hace tanto, la comparación entre el 15M y saldrá publicado en un librito en Italia. La publicación entre el 15M y los movimientos del mayo 68 en París, o del agosto 68 en Checoslovaquia, o del octubre 68 en México. Las situaciones son muy diferentes. El 68 era un momento de euforia económica. Los motivos de la protesta eran de ansias de libertad en un mundo europeo que ya había superado los traumas o las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban hartos del sistema de planificación económica del mundo socialista y donde México y Tercer Mundo estaba de alguna forma intentando despegar. Ahora estamos en un momento de profunda depresión económica y que va a ser larga, ¿no? Entonces, los movimientos sociales en estas características yo no te sabría decir. ¿Qué cosas parecidas hay en relación con los 68 y ahora? Mira, un descrédito de la política, en aquel momento tan parecida como aquí, el mundo burgués de la Segunda Guerra Mundial, con De Gaulle en Francia, después el descrédito del Partido Socialista, del Partido Comunista en la Unión Soviética, y el descrédito de Echevarría en México ante un modelo que no llevaba a ninguna parte, descrédito generalizado de la política, un silencio fundamental de todas las instituciones, un alejamiento de los partidos políticos y en este caso de manera muy particular del Partido Comunista francés en relación con los jóvenes, que al comienzo y de una manera muy sintomática les dio la espalda y después se unió en el último momento, y fue una tragedia lo que hizo el Partido Comunista francés en relación con los jóvenes de la Universidad de Nanterre, bueno, de las revueltas de Francia, y dio la espalda también a los obreros de la Renault, a los obreros de la Peugeot, etcétera, de París. Fue una tragedia y ahí, o sea, una incomprensión profunda del Partido Comunista respecto de estos nuevos movimientos sociales que surgían entonces protagonizando la petición de la libertad, de mayor liberalización en el sexo, de independencia familiar, de libertad de expresión, etcétera, que libertades que después se han conseguido. En cambio, los partidos comunistas se pusieron al frente, ya no digamos el de, bueno, no sé, sabría decir otros muchos paralelismos, pero la diferencia fundamental es que en aquel momento estábamos en un momento de crecimiento económico y de euforia económica, y ahora estamos en un momento de depresión, y por tanto las alternativas van a ser muy diferentes. Fíjate, por otra parte, que el 15M no nace de la nada. El 15M nace de unas vetas profundas muy largas que empiezan en Seattle, o sea, el movimiento antiglobalización, que continúan en los movimientos de foros sociales de Porto Alegre o de otras partes del mundo, donde fue creciendo el movimiento. El 15M, aunque no se sepa, tiene mucho de parecido y mucho que ver con el movimiento zapatista, se de mandar obedeciendo, el último será el primero, etcétera, todos los eslóganes del mundo zapatista, de la diversidad, del respeto al individuo, de la visión comunitaria de la vida, del acercamiento ecológico a la naturaleza, todo eso tiene mucho que ver con el movimiento zapatista y tiene mucho que ver también con el 15M, ¿no? Todo eso. Tiene mucho que ver también con los movimientos locales de aquí, aquí sí, de una manera muy directa, el movimiento Asamblea de Parados, el movimiento contra las hipotecas o por una vivienda digna, el movimiento de barrios, movimiento vecinal, tiene mucho que ver con todo eso. O sea, el tema de la tecnología ha provocado un cambio
importante en este... ¿Qué es lo que significa y qué ha significado el cambio de la Constitución? Por ejemplo, por poner un ejemplo, significa que España no va a poder endeudarse, ¿vale? A ver, la función de un gobierno, perdón, la función de un país, la función de una administración pública siempre es la de endeudarse. No tiene ningún sentido que el país tenga dinero guardado en no sé qué tipo de arcas y no lo tenga para dar servicio público. El dinero de un país sirve para dar dinero, perdón, para dar escuela, para dar sanidad, para dar carretera, para dar vivienda, no para que el país tenga mucho dinero endeudado. Esto de una manera muy simple. Es evidente que tiene que haber reservas, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando se pone un límite al endeudamiento, quiere decir que este país no va a poder dar los servicios públicos que su población va a necesitar en cualquier momento, sobre todo en determinados momentos punta, ¿no? El ayuntamiento no está para ser rico, el ayuntamiento está para endeudarse. La Generalitat no está para ser rica, la Generalitat está para dar servicios y endeudarse. El problema es si este endeudamiento se lleva a cabo correctamente, distribuyéndolo para los que más lo necesitan, o solo quedan unos pocos, etcétera. El tema de la distribución es otro tema, pero las administraciones no están para guardar el dinero, están para endeudarse todas, como principio general de la derecha y de la izquierda. En segundo lugar, el dinero de la administración viene de los bienes propios, empresas públicas, etcétera, pero viene fundamentalmente de los impuestos también, no necesariamente en exclusividad, pero viene de los impuestos. Cuando una administración dice voy a bajar los impuestos, mala señal. Mala señal. Quiere decir que para ir al hospital vas a tener que llevarte las sábanas, o la comida, o las inyecciones, o vas a tener que comprarte. O sea, un país, bueno, o sea, la política entre comillas de la izquierda siempre es subir impuestos, siempre, siempre. Lo que pasa es que sabe mal salir en la propaganda y en una campaña electoral diciendo yo les subiré los impuestos. Queda más elegante decir yo les bajaré los impuestos y vótenme porque yo les bajaré los impuestos. Lo que no dicen es que no voy a darte servicio público o vas a tener que llevarte las sábanas al hospital. Pero sobre todo porque hay dos tipos de impuestos: los impuestos directos, que gravan sobre el capital y sobre el trabajo, sobre las rentas de capital y de trabajo, etcétera, y los impuestos indirectos que gravan sobre el consumo. La política de la izquierda siempre es aumentar los impuestos directos que gravan sobre el capital, que las fortunas paguen, y rebajar los impuestos indirectos sobre consumo, porque uno, por mucho queso que coma, no va a comer más queso la Isabel Presley que yo, porque se va a poner enferma, o no va, es decir, el consumo, por mucho que haya diferencia entre uno y otro, las necesidades humanas son relativamente parecidas. Pero si uno, por herencia, mira, el dinero que cuestan los PIRMIs, la ayuda esta de 425 euros en Cataluña son 150 millones de euros, ¿vale? ¿Sabes cuánto se ha ahorrado? No ha ingresado, no ha querido ingresar la Generalitat, no dando, o sea, reduciendo el impuesto de sucesiones y reduciendo el impuesto a la gente rica, 300 millones de euros. Exactamente el doble que le cuesta el PIRMI. Y entonces los pobres que no tienen nada van a tener menos todavía porque no tienen el PIRMI, y a los ricos se les ha desgravado el impuesto de sucesiones. Pues vale. Entonces estas políticas van a ir en aumento en este sentido. Sí. A ver, controla.
Sí, es para cabrearse, sí. Sí. ¿Teníamos una palabra? ¿Perdón? Falta respondre... A l'Oliver no li ha respost. No? No t'ha respost? Mira, jo tinc la sensació, com a estructura, com a estructura, que els partits polítics, els de l'esquerra, viuen a la lluna. No perquè no coneguin la realitat, no perquè no la sàpiguen, no perquè no tinguin informes, sinó perquè estan moltes vegades hipotecats per les pròpies competitivitats internes de presentar-se a les eleccions, de tenir un diputat més, etc. Cosa que és molt legítima, però que moltes vegades els arbres no deixen veure el bosc. I amb tota, diguem-ne, això no critico les tantes persones que tenen molt bona fe a dintre dels partits polítics i que cal ser-hi, que cal això, però que els hi costa molt superar la closca de la necessitat electoral i de les competitivitats electorals. Costa molt. Ho sé de manera molt directa i molt viscuda i molt... Costa molt dintre d'un partit polític tenir una determinada veu crítica del propi partit polític, no? Perquè passa en el partit polític, però passa a totes les entitats. A una ONG, aquell que critica la ONG, passa en un sindicat, passa... Totes les entitats tenen una closca endogàmica amb molta dificultat de superar i escoltar el món. No perquè no se sàpiga, sinó perquè vol dir canvi d'hàbits, vol dir riscos. Hi ha molta gent que viu del sindicat, molta gent que viu del partit, molta gent que viu de les ONGs, molta gent... I molta gent, també molt bona gent, que hi ha dintre del partit i del sindicat per fer el que sigui. Aleshores, què es pot fer per superar aquesta hipoteca que tenen tots? Entre altres coses perquè un partit polític fins i tot naixent amb bona voluntat d'escoltar els més necessitats, com han nascut alguns partits polítics que de manera molt directa hi he viscut en el seu naixement, al cap de molt poc queden tancats a dintre de la seva pròpia organització.